¿De dónde viene la frase el privilegio mexicano? Pues vamos a conocer hoy a esa tierra mexicana y todos los privilegios que tiene. La privilegiada geografía mexicana, un país lleno de tesoros naturales. En México conviven el pasado y el presente. Tiene sitios arqueológicos ancestrales, comida y bebidas tradicionales que se han preservado por siglos en el transcurso de la historia. En ningún otro país de las Américas hay tantas reminiscencias del pasado como en México. Este país tuvo lo mejor de varios periodos históricos, las construcciones y cultura gastronómica de civilizaciones precolombinas y las edificaciones del virreinato más importante de España. Alguna vez México fue un país más grande, pero perdió más de la mitad de su territorio en una guerra con Estados Unidos. Pese a perder territorios importantes, México aún mantiene una posición privilegiada para el comercio internacional. Increíble. ¿Cómo perdió más del doble de su territorio? ¿Cómo es la geografía de México, uno de los países culturalmente más ricos? ¿Cómo aprovecha sus aguas para el comercio internacional? Todo esto y más sobre la geografía mexicana en este video. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Qué bonito, este vídeo va a estar muy bien, ya verás. México se encuentra en la parte meridional de América del Norte. Tiene una superficie de casi 2 millones de kilómetros cuadrados. Después de Brasil y Argentina, es el tercer país más grande de América Latina y el 14º del mundo. Si México estuviera en Sudamérica, ocuparía más del territorio de Chile y Venezuela juntos. Si estuviera en Europa, ocuparía el equivalente a 5 países: Suecia, España, Ucrania, Noruega y Austria. Aunque es indudable que su territorio es grande, en realidad México era más del doble de lo que es ahora. Para entender cómo se convirtió en el territorio actual, tenemos que retroceder muchos años y contar el origen de este país. Hace más de 30.000 años, cazadores y recolectores nómadas descubrieron y habitaron el territorio actual de México. Con los años se conformaron las primeras civilizaciones que habitaron los territorios conocidos como Oasis América, Árido América, Mesoamérica. Hacia 1521, los españoles conquistaron el territorio mexicano, luego de hacer alianzas con las tribus indígenas tlaxcaltecas, texcocanos y totonacas, para derrotar a los mexicas, la gran civilización aborigen mexicana. Cuauhtémoc fue uno de los héroes nacionales asesinado por los españoles, el último indígena tlatoani mexica. Tras la caída de México Tenochtitlán, la capital del Imperio Azteca, España conformó oficialmente el Virreinato de la Nueva España en 1535. En total tenía 7.657.000 kilómetros cuadrados, el equivalente a casi el territorio de Australia, el 6º país más grande del mundo. El virreinato integraba los territorios del Imperio Español en América del Norte, América Central, Asia y Oceanía. Su capital era Ciudad de México. 63 virreyes gobernaron Nueva España durante alrededor de 300 años de dominación española. Durante ese periodo, España repelió invasiones extranjeras, como las de Francia, y movimientos independentistas de nativos mexicanos. El dominio de España sobre México se debilitó cuando Francia ocupó el territorio en 1808. Los reyes Carlos IV y Fernando VII de España abdicaron en favor del francés Napoleón Bonaparte, quien dejó al mando de la corona española a su hermano, José Bonaparte. Ante la ausencia de un rey legítimo, el Ayuntamiento de México reclamó la soberanía del país. Surgieron varios grupos armados que querían la independencia de México. Sin embargo, se produjo un golpe de estado contra el virrey, José de Iturrigaray, que le apoyaba la soberanía. El resultado fue la represión del movimiento independentista. A pesar de la derrota, la independencia de México era un hecho destinado a consagrarse. Luego de 11 años de luchas, capturas, ejecuciones, México concretó su independencia el 27 de septiembre del año 1821.
Una vez libres, el país se convirtió en una monarquía parlamentaria y conformó su propio imperio. Su emperador, Agustín de Iturbide, ejecutó una serie de planes para mejorar la economía y política del país. Ofreció a colonos estadounidenses 7 años libres de impuestos en Texas, territorio que entonces pertenecía a México, y permitió la esclavitud. Sin embargo, todavía prevalecían movimientos republicanos contra el Imperio de México. Consiguieron la abdicación de Agustín de Iturbide en 1823, seguida por su exilio en Europa. En México fue declarado traidor, pero Iturbide no lo sabía. Cuando volvió a México, fue fusilado. Luego de esto, se instauró una república en 1824. Guadalupe Victoria, el nuevo presidente, atrajo más colonos conservando las políticas implementadas por Iturbide en Texas. Esto sería un problema, ya que la mayoría de esos colonos venía de Estados Unidos y pronto declararían Texas como un estado independiente de México. En 1846, Estados Unidos inició una serie de provocaciones. James K. Polk, entonces presidente de Estados Unidos, ordenó un avance de tropas hasta la desembocadura del Río Grande, reclamando Texas como su límite sur. Polk declaró la anexión de Texas, pero México no reconoció esta decisión. Entonces, estalló la Guerra México-estadounidense por la disputa de estos territorios. Luego de varias batallas, México fue derrotado. En 1848 se firmó el Tratado Guadalupe Hidalgo, y lo que comenzó como la anexión de Texas terminó como la apropiación de más de la mitad del territorio mexicano. Se estableció el Río Bravo o Río Grande como límite sur de Estados Unidos. México cedió alrededor de 2.360.000 kilómetros cuadrados de su territorio, el equivalente a casi el territorio de Argelia, el 10º país más grande del mundo. Estados Unidos anexó el territorio actual de los estados de California, Nevada, Colorado, Utah, Nuevo México, Arizona, Texas, Oregon, Washington, Florida y partes de Idaho, Montana, Wyoming, Kansas, Oklahoma y Luisiana. Si vemos este mapa, todo lo que ves en blanco es el territorio perdido de México. México, por su parte, quedó conformado por 31 estados y el Distrito Federal. Tiene frontera al norte con Estados Unidos, al oeste y al sur con el Océano Pacífico, al este con el Golfo de México y el Mar Caribe, y al sur con Guatemala y Belice. También tiene islas y archipiélagos, 3 Marías en el Pacífico, y frente a la península de Yucatán, las islas de Cozumel y Mujeres. Por su ubicación, México es un paso obligatorio para los migrantes que viajan desde Sudamérica y Centroamérica. Veamos cuál es su ruta y cómo cruzan hacia Estados Unidos. La frontera norte y la frontera sur. Los migrantes cruzan la frontera sur de México para continuar su camino hacia el norte. Con 1.149 kilómetros, la frontera sur se extiende por los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, los cuales limitan con países fronterizos como Guatemala y Belice. Si vemos este mapa, hecho por la página Arquitectos con la Gente, observamos que los migrantes tienen varias formas para llegar a Estados Unidos. A través de la ruta del Pacífico, por el oeste de México, la ruta del Golfo, por el este del país y la ruta centro, un trayecto que recorre el tren La Bestia. También llamado Tren de la Muerte, este vehículo es utilizado por migrantes, en su mayoría provenientes de El Salvador, Honduras, Guatemala, Venezuela, Cuba y Haití, para llegar a Estados Unidos. Los migrantes tienen que tomar varios trenes. Toman esta ruta porque pueden subir sin autorización y de forma gratuita. Pero en el camino se arriesgan a toparse con narcotraficantes, grupos armados y de extorsión. Los migrantes eran presa usual del cártel de los Zetas. Hay todo tipo de peligros: robo, asalto, extorsión, intimidación, amenazas, corrupción, destrucción de documentos, detención sin asesoría legal y violaciones sexuales. Se estima que el 80% de los migrantes serán asaltados o robados en su camino hacia Estados Unidos, mientras que el 60% de las mujeres sufrirá abusos sexuales. Si es tan peligroso, ¿por qué eligen esta ruta? Aunque peligrosa, La Bestia evita 48 puntos de detención de México y varios centros de control migratorio. Les permite esconderse de las autoridades.
Los migrantes atraviesan geografías hostiles a lo largo del viaje. Entre México y Guatemala, cruzan a través de selvas, ríos y montañas. En el extremo norte, a través de desiertos y largas carreteras. El viaje por tren se puede iniciar en las ciudades de Tapachula, Arriaga o Ciudad de Ixtepec. Después continúan su viaje a través del territorio de México para llegar a ciudades fronterizas del norte, como Tijuana, Ciudad Juárez y Matamoros. La frontera norte es una línea de 3.185 kilómetros que comparten México y Estados Unidos. De oeste a este, los estados fronterizos son California, Arizona, Nuevo México y Texas. En Estados Unidos, del lado de México están Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. La frontera entre Tijuana y San Diego es la más cruzada del mundo occidental. México, un país diverso e histórico. México tiene alrededor de 130 millones de habitantes y su población es la más hispanohablante del mundo, aproximadamente 2 veces y media más que la de España o Colombia. Además del español, también se hablan 67 lenguas indígenas. Los 3 estados más poblados de México son el Estado de México, con 16.9 millones de personas, Ciudad de México, con 9.2 millones de personas, y Jalisco, con 8.3 millones de personas. Las ciudades o municipios más poblados son Tijuana, Ciudad de México, Ecatepec de Morelos, León, Puebla y Ciudad Juárez. Solo la zona metropolitana de Ciudad de México tiene más de 22 millones de habitantes. Es la sexta más poblada del planeta. El 85% del país está formada por cadenas montañosas, mesetas y numerosos valles. Más de la mitad de los habitantes de México vive en el centro del país. En cambio, las extensas áreas del norte árido y el sur selvático tienen poca población. Territorio de México se puede dividir en 8 regiones: noroeste, norte, noreste, centro-occidente, centro-sur, Golfo de México, Pacífico Sur y Península de Yucatán. ¿Habrás oído alguna vez sobre los terremotos en México? Pues bien, esto se debe a que el país está situado en el borde occidental de la enorme placa de América del Norte, por lo que es susceptible a terremotos por la interacción con las placas del Pacífico, de Cocos y del Caribe. 2 grandes montañas moldean la geografía del país. Al oeste está la Sierra Madre Occidental, la cual se extiende 1.250 kilómetros entre la frontera con Estados Unidos y la desembocadura del río Lerma, el más largo de México. Al este está la Sierra Madre Oriental, también tiene alrededor de 1.250 kilómetros y se extiende desde el río Bravo hasta el eje neovolcánico en el centro del país, donde se unen ambas sierras. México tiene 85 ríos principales. Los más caudalosos son el Usumacinta y el Grijalva, los cuales se encuentran entre México y Guatemala. El primero tiene un caudal de 5.250 metros cúbicos por segundo y 850 kilómetros de longitud. Es de los más largos de Centroamérica. Por su parte, el río Grijalva tiene un caudal de 2.750 metros cúbicos por segundo y 480 kilómetros de longitud. Es el principal productor de energía hidroeléctrica de México. Entre los más largos está el río Bravo, como se le llama en México, o Río Grande, como se llama del lado de Estados Unidos. Este cuerpo de agua tiene 3.034 kilómetros de longitud y es el 4.º río más largo de América del Norte. Nace en Colorado y pasa por Nuevo México, Texas, del lado de Estados Unidos, y por Chihuahua y Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, del lado de México. Conforma una frontera natural entre ambos países y desemboca en el Golfo de México. El país también tiene un territorio costero de alrededor de 11.592 kilómetros. Sus costas tienen acceso al Océano Pacífico, al Océano Atlántico, al Mar Caribe, al Golfo de California y al de México. De los 31 estados y el Distrito Capital, 17 tienen costas. En las zonas costeras se han instalado alrededor de 117 puertos. Los más destacados son Manzanillo, Veracruz, Lázaro Cárdenas, Altamira y Ensenada. Según el gobierno de México, estos puertos son relevantes por su ubicación, instalaciones, capacidad de almacenamiento y carga diversa,
que los hacen sumamente estratégicos para el desarrollo económico del país. El puerto de Veracruz se considera el más importante del país, ya que se conecta con vías ferroviarias y carreteras. Si vemos este mapa, podemos observar cómo tiene distintas conexiones, lo cual permite un mejor flujo comercial desde el sur de México hasta Estados Unidos. Como se encuentra al sur de México, el puerto de Veracruz es un enclave comercial porque puede viajar a través del Golfo de México hacia el Océano Atlántico. Otros puertos tienen acceso al Océano Pacífico. El acceso a estas aguas permite el intercambio comercial hacia Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Europa, África, Asia y Medio Oriente. México y Estados Unidos tienen facilidades de comercio por su cercanía. En la cuenca oceánica del Golfo de México están los estados mexicanos de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y del otro lado, en territorio estadounidense, los estados de Florida, Alabama, Mississippi, Luisiana y Texas. El Golfo de México sirve de puente comercial entre ellos. Desde puertos de ciudades de Estados Unidos, como Cincinnati, Chicago, Pittsburgh, San Luis, Sioux City, Minneapolis-St. Paul, Muskogee, Shreveport y Memphis, se transporta mercancía a través del río Mississippi y puede llegar hasta varias ciudades y el Golfo de México. La conexión con dos océanos y su cercanía con uno de los países más poderosos del mundo hace que México tenga una gran ventaja para el comercio internacional. A través de sus puertos tiene conexión con más de 145 países. Aparte de su ubicación, resulta un país atractivo por su mano de obra barata, la exención de impuestos y los bajos costos en transporte de carga. México, la segunda economía de América Latina. México ha experimentado ciclos de auge y caída económica en el transcurso de los años. Sin embargo, a pesar de las dificultades, es la 14ª economía mundial, la segunda de América Latina y la 4ª del continente. Según el Departamento de Estado, en 2021, el comercio de bienes y servicios de Estados Unidos con México totalizó $725.007 millones, lo que convirtió a México en el segundo socio comercial más grande de Estados Unidos. Su industria manufacturera representa una 1/5 parte del Producto Interno Bruto. En cuanto a la agricultura, México es demasiado árido o montañoso para que se desarrollen cultivos, así que solo una 1/5 parte del territorio tiene potencial para esta actividad. Fíjate. Casi una 1/5 parte de los trabajadores están en empleos relacionados con este sector. Sus principales cultivos son maíz, caña de azúcar, sorgo, trigo, tomates, plátanos, chiles, pimientos verdes, frijoles, cebada, aguacates, agave azul y café. En el país se producen dos cultivos que rara vez crecen en otros lugares. El enequén, del género agave, una planta de la que se produce fibras para muebles y cordalería, y también maguey, otra planta de la familia agave que se utiliza para bebidas alcohólicas. El tequila y el mezcal también provienen de plantas de agave. México es el principal productor de aguacate del mundo, el 4º en cerveza. Fíjate, si solo con el 5% son capaces de hacer todo eso, ¿no? Hombre. Imagínate si el 20 o el 30% de su territorio puede dedicarse a eso. Yo es que tengo la idea en la cabeza que es mucho más verde que árido. Yo también. Árido sí por el norte. Eso es, pero yo... Pero centro y sur... Yo le ponía más que un 5%, la verdad. También. Yo sí. Yo también. Yo pensaba que estaba en un 20, un 25. Me ha dejado, ¿eh? Sí, pero Sí. un 5 me parece poco, sí. Toda la minería es el principal productor de plata mundial. Silver Belt es la zona principal de yacimientos, un área que se extiende desde Guanajuato y Zacatecas, en la Mesa Central, hasta Chihuahua, en la Mesa del Norte. Además, es de los países más activos en producción y exportación de petróleo. Con una producción de cientos de miles de millones de barriles al año, los principales yacimientos están en el Golfo de México, Poza Rica, cerca de Tuxpan, la cuenca Tampico-Misantla y varios campos en Chiapas y Tabasco. También hay varios yacimientos de gas natural cerca de Reynosa, al noreste de México, así como en Veracruz y en la región de Chiapas, Tabasco, en la costa del Golfo de México. A pesar de que México es un país importante de América Latina, la sociedad mexicana se caracteriza por la desigualdad,
con extremos de riqueza y pobreza. Esta gama de luchas sociales, económicas y culturales fue la que llevó al gran poeta mexicano Octavio Paz a decir lo siguiente: las épocas pasadas nunca se desvanecen por completo y la sangre aún gotea de todas sus heridas, hasta de las más antiguas. A veces las creencias y los sentimientos más remotos u hostiles se encuentran juntos en una ciudad o en un alma, o se superponen como pirámides precolombinas que casi siempre ocultan otras. Sin embargo, esto no impide que México sea reconocido mundialmente por tener una de las culturas más ricas del mundo. Pese a sus diferencias sociales, hay dos aspectos que unen a todos los mexicanos: la comida y la música, y también lo que ello implica, las bebidas. La más famosa es el tequila. Se considera una variedad de mezcal, aunque es una bebida distinta. Se extrae del agave tequilana, de la variedad azul, mientras que el mezcal se obtiene de 14 especies de agave. De ahí la frase se llama tequila, pero se apellida mezcal. El nombre tequila se refiere a la denominación de origen del territorio donde se produce. Tequila, una ciudad del estado de Jalisco. La gastronomía de México es una de las más ricas del mundo. Resulta de la fusión de ingredientes y técnicas de la cultura prehispánica y la cocina europea. El maíz, frijol, chile, jitomate, calabaza, aguacate, cacahuate, amaranto, hierbas y otros provienen de las civilizaciones precolombinas. El trigo, arroz, café, comino, hierbabuena, laurel, orégano, perejil, cerdo, res, pollo, cebolla, limón, naranja, plátano son el resultado del intercambio cultural durante el virreinato de Nueva España. Totalmente. México aportó al mundo varios ingredientes ancestrales, como el maíz, frijol, chile, aguacate y jitomate. La importancia de la gastronomía de México ha sido tal que fue reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en el año 2010 y es considerada una de las mejores del mundo. Sin estos ingredientes, la fusión y mezcla de gastronomía no sería tan diversa como lo es ahora. No hay otro país en América Latina donde se note el contraste cultural de las grandes civilizaciones prehispánicas como ocurre en México. Muestra de ello es Teotihuacán o las pirámides mayas de Chichén Itzá y Tulum, las cuales contrastan con pueblos coloniales como Taxco y Querétaro. Es por esto que México está en Norteamérica, pero es latinoamericano, ya que comparte sus raíces históricas, culturales y lingüísticas con otros países de esta región. México es un enclave mundial por su ubicación geográfica. Está en una zona estratégica para el comercio internacional y cerca de países importantes como Estados Unidos. De cierta manera es el puente entre Norteamérica y el resto del continente, por lo que resulta favorable para la cooperación internacional y entre los países vecinos. Nos ha quedado claro que México tiene una posición clave y excelente para el comercio, ¿no? Porque está entre todos los mares, está en medio, diríamos, de Asia a Europa para hacer una ruta del comercio, literal. Y luego, sobre recursos naturales, seguimos dándole vueltas a ese 5%. Al 5%, que no nos cuadra. No nos cuadra, nos ha retumbado mucho en la cabeza, porque si solo con un 5% consiguen todo eso... Claro, es que... claro, yo pensando que México, es tan verde, tan húmedo, el clima perfecto, tiene tantas frutas, tantas verduras. Y si solo lo conseguís con un 5% es un mérito enorme. Excelente. Porque eso, nosotros pensamos en 20-25%, pero 5 mínimo. No sigue resonando. ¿Vosotros qué pensáis? Ponedlo aquí abajo en comentarios qué os parece. También pensamos eso, que es un país que cuenta con mucho petróleo y que la historia de que ahora lo está intentando refinar en México porque es donde se pierde dinero, mandándolo a refinar, pues es puntos a favor para México. Sí, totalmente. Seguimos aprendiendo también lo de los ríos. Sí, que a mí me ha dejado también las cuencas de los ríos, no conocía yo. Nada, es algo que no conocíamos y leer el Grijalba, el Lerma, pues te quedas con más conocimiento. Y nos hemos visto por ahí reflejados en la cuenca de Burgos. En la cuenca de Burgos, o sea que por ahí estamos nosotros también. Se nos quedará grabado. Eso es. Déjanos aquí debajo en comentarios con respeto todas tus opiniones. Eso es. Que os leemos.
Nada más, desearos que paséis excelente día y nos vemos mañana en un vídeo nuevo. Adiós familia. Adiós papirrines. Sí, nacheros.